buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de este libro de Cuando éramos invencibles. Muchas gracias en primer lugar a todos por vuestra asistencia, porque bueno, un lunes a las 7 de la tarde pues es una hora complicada, en la cual todos tenemos muchas cosas que hacer, así que pues agradecemos que hayáis tenido bien a hacer un hueco en vuestro tiempo y estéis aquí con nosotros, porque sin duda va a resultar un acto muy interesante por la materia que tenemos aquí de este libro y también el lugar que nos encontramos, el Casino Militar, que sin duda es un marco excepcional para poder realizar esta presentación. Dicho lo cual, pues agradecemos también al Casino Militar que haya tenido a bien cedernos el uso de este espacio. Bueno, me presento, yo soy Miguel Calvo, miembro de la Asociación Fernando III, una asociación que bueno, ya casi todos conocéis, de ámbito cultural, mayoritariamente juvenil, y que bueno, entre nuestros fines está la realización de este tipo de actos culturales y pretendemos pues dinamizar la vida cultural de Sevilla, enfocándolo siempre desde el punto de vista de defensa de estas tradiciones y nuestra historia. Bien, pues tengo el honor de presentar a la mesa, a componer la presentación, don José Carlos Ruiz Verdejo, de la Academia de Diplomacia, Antonio Barragán, catedrático y doctor en Bellas Artes, y al autor del libro que presentamos hoy, a Jesús Ángel Rojo, abogado y periodista, director del grupo de comunicación El Distrito, uno de los diarios con mayor difusión en Madrid, en lo que es la provincia y capital. Y pues nada, simplemente pues dar paso a los miembros de la mesa. Espero que disfrutéis con esta presentación y que pongáis atención porque nos la merece. Muchas gracias. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí, por vuestra asistencia. Creo que es muy importante que libros como este, Cuando éramos invencibles, se difundan, y por eso me felicito con el autor por la gran difusión que está teniendo. Creo que el número 2 en ventas de libros históricos en el Corte Inglés y tiene ya por la quinta edición, ¿no? La quinta edición está a punto de agotarse. Es importante que la juventud conozca la historia de España, la verdadera historia de España, no la que nos quieren contar, que a veces nos la cuentan al revés. Muchas veces pienso que la historia de España me figura en un antiguo bosque, en un bosque con plantas seculares que tiene un microclima que se ha creado a través de los siglos. Las tormentas no pueden acabar con ese microclima. Hemos tenido una tormenta terrible en el 98, hemos tenido otra en el 34, quizás tengamos una en el 2016. No tiene nada que ver. El microclima se conserva, los siglos lo conservan. Pero si la información histórica llega al revés, entonces cortarán esos árboles, porque será la gente que los cortará porque no saben apreciar ese patrimonio histórico que es un patrimonio de todos los españoles. Hay algunos episodios aquí en este libro maravillosos, pero cuántos más, cuántos miles de episodios, de victorias, también de derrotas gloriosas como los últimos de Valer, como la gesta de la División Azul. Cuántos episodios heroicos tiene España en su historia. Yo creo que sea este un primer ejemplo, pero que se animen otros autores y que la juventud conozca la historia de España, porque para amar España hay que conocer esa historia y conocer el sacrificio de tantos miles y miles de españoles que han sabido defender con honor a nuestra patria. Es un placer para mí presentar al presentador de esta conferencia, que es el profesor de Bellas Artes, académico de honor de la Academia de la Diplomacia, Antonio Jesús Barragán de las Cuevas, amante de la historia y de la genealogía, y creo que es la persona más adecuada para esta presentación, y le agradezco mucho estar aquí con nosotros y le paso la palabra. Buenas tardes. Es para mí un honor presentar en Sevilla al escritor Jesús Ángel Rojo Pinilla, al que me siento unido por distintos lazos. Ambos somos amigos y a su vez ambos lo somos también del magnífico pintor Augusto Ferrer Dalmau. Pero es que además se da la circunstancia de que los tres, al igual que José Carlos Ruiz Verdejo, somos igualmente miembros de la Academia de la Diplomacia del Reino de España. José Ángel Rojo Pinilla, como ya ha quedado dicho, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense
Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y experto en comunicación e imagen. Cuenta con una amplia trayectoria en el mundo empresarial y periodístico, siendo actualmente director general del Grupo de Comunicación El Distrito. En el año 1969 fundó y dirigió la publicación Distrito Universitario y a partir de ese germen intelectual creó tan solo 2 años después el periódico El Distrito, que, como igualmente ha quedado dicho, es en la actualidad líder de información local de Madrid. Posteriormente, en el año 2002, creó uno de los primeros digitales de la capital, el Distrito.es. En el año 2008 fue nombrado vicepresidente de la Asociación Española de Prensa Gratuita, siendo nombrado también ese mismo año presidente de la Asociación Madrileña de la Prensa Gratuita. El coordinador de El Rincón de la Historia también lo encontramos en él, donde colaboran importantes escritores e historiadores, habiendo participado en diversas conferencias sobre esta materia. Para Jesús Ángel y para cualquier persona objetiva y medianamente ilustrada, el Imperio Español no desapareció en el desastre de 1898, al menos no en su legado. En aquellos pueblos dejamos nuestro credo, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras catedrales y universidades y sobre todo nuestros apellidos mediante torrentes de sangre española enraizada como consecuencia del mestizaje, algo jamás emulado por otras potencias coloniales, más preocupadas siempre por el esclavismo y el exterminio. No fue ese el caso de España nunca. Amante apasionado de la historia, ha recorrido Europa y América para estudiar la huella dejada por nuestros antepasados en los distintos lugares de aquel imperio en el que nunca se ponía el sol. En sus múltiples viajes ha tenido ocasión de conocer los escenarios sobre los que se escribieron las páginas más gloriosas del Imperio Español. Percibió, no obstante, con profunda amargura, cómo en un país como España, con la historia más rica del mundo, se reniega sistemáticamente de ella, muchas veces con incomprensible odio y saña. Y fue esta triste realidad la que lo llevó a estudiar las causas del desapego del pueblo español hacia su propia historia. Estas causas son, en unos casos, foráneas y en otros, internas. Las foráneas son comprensibles si tenemos en cuenta que todas las grandes potencias han tenido a lo largo de su historia sus eternos enemigos y sus diferentes leyendas negras. Lo verdaderamente preocupante es que esas críticas externas, lejos de unir a todos los españoles como una piña, ha ejercido un efecto demoledor y disgregador en una gran parte de la sociedad española. También en una parte importante de sus docentes y de sus representantes políticos de ahora y de antes. Existe además un grave problema de fondo, y es que muchos de los episodios que aquellos largos periodos en los que éramos invencibles son totalmente desconocidos para el común de los españoles. Esta situación, este estado de cosas, es el que empujó a Jesús Ángel Rojo a desempolvar esas páginas gloriosas de nuestro pasado. Son páginas imposibles de encontrar hoy en día en los libros de textos al uso. Por ello, ha sido un gran acierto que Jesús Ángel la haya escogido para plasmarla en esta obra, para que a través de ella tanto los jóvenes como los no tan jóvenes tengan la ocasión de emocionarse y sentirse orgullosos de lo que hicieron esos españoles cuando éramos invencibles. Jesús Ángel Rojo
ha experimentado en su interior el mismo desasosiego, la misma rabia contenida de nuestro común amigo y, en mi caso, colega Augusto Ferrer Dalmau. Jesús nos dice en repetidas ocasiones que ante las obras de Augusto se veía transportado en el tiempo a aquellos escenarios de gloria tan magistralmente plasmados por el pintor catalán con sus pinceles. Y fruto de aquel común sentir surgió la idea de esta emotiva y necesaria obra, bellamente ilustrada con los cuadros más emblemáticos de nuestro admirado amigo Ferrer Dalmau. Cuando éramos invencibles, una obra que ve la luz en unos momentos delicados para España, momentos en los que una vez más su clase política parece llevarla por el peor de los caminos. Espero y deseo que este interesante y ameno libro de Ángel Jesús Rojo tenga la difusión que se merece y que contribuya a remover nuestras conciencias y a implicarnos sin prejuicios y sin complejo en esta maravillosa empresa común llamada España. Y ya dicho esto, cedo la palabra a Jesús Ángel, que es el autor del libro, que va a introducirnos de una forma más profunda en el contenido de esta fantástica obra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña presentación del book trailer del libro y empezaremos con la presentación como tal. Cuando éramos invencibles, hace justicia a la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia, convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro si no entendemos nuestro pasado. Primero, permítanme dar las gracias a la Asociación Fernando III y en su nombre a Miguel Calvo por habernos llamado hoy aquí y colaborar en la presentación de este libro. Ha sido un placer. Como no, a mi amigo José Carlos Ruiz Verdejo, vicepresidente de la Academia de Diplomacia, una persona que sobre todo dedicada a la gente y de esas personas que uno se siente orgulloso de ser su amigo, porque es de estos héroes modernos que da todo a cambio de nada. Y sobre todo, claro, como no, Antonio Jesús, también académico de la diplomacia, un catedrático, una persona que es un genio de la pintura, una persona que yo tuve el placer de conocer y que lógicamente para mí es un honor que esté aquí con nosotros. También dar las gracias al Casino Militar Hispalis por hoy acogernos en esta bella ciudad de Sevilla. Excelentísimas y ilustrísimas autoridades, señoras y señores,
para mí estar hoy en Sevilla, esa Sevilla que fue la capital del mundo, esa Sevilla que era la envidia de todos y que representaba muy bien lo que fue España. Esa España que no solo dominó el mundo, sino que además dejó su legado. Esa España constructora de ciudades, la primera, la nación que más ciudades construyó en el mundo fue España. Esa España que dejó ese legado en Hispanoamérica, que gracias al cual más de 500 millones de personas hablan el español, es una de las Españas que tenemos que recordar y tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque gracias a todas esas personas que dieron la vida por todos nosotros, hoy vivimos en un gran país que se llama España, uno de los países que seguramente el 80% de la población mundial le gustaría vivir aquí. Y por lo tanto, tenemos que dejar de pedir perdón por vivir en uno de los mejores países del mundo. Y para mí es un honor vivir en España, presentar el libro en Sevilla, porque qué mejor ciudad que Sevilla para representar cuando éramos invencibles, y volveremos a serlo. La verdad que hablamos en el libro de héroes y siempre nos preguntamos por qué tenemos que hablar de héroes, ¿no? Tenemos que hablar de héroes por una sencilla razón. Tenemos que homenajear a esos héroes porque es la mejor forma de que nos sintamos españoles. Es la mejor forma de hacer un homenaje a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros antepasados, porque ellos dieron todo por nosotros y gracias a ellos somos hoy lo que somos. España tiene que recordar quién es y, lógicamente, proyectarse en este mundo globalizado y proyectar una imagen de una nación que ha sido única. Los españoles hemos hecho algo excepcional que no ha hecho ninguna otra nación en el mundo, que es el descubrimiento de América. Ese descubrimiento de América que ha dejado ese legado en nuestros países hermanos. Esos países hermanos que comparten con nosotros la lengua, la cultura, nuestra sangre. Esos países hermanos, como decíamos, que han hecho que la cultura hispánica, junto a nosotros, sea una de las más importantes del mundo. Y eso tenemos que recuperarlo y sacarlo, y sacar pecho, y dejar de pedir perdón, como hemos dicho antes, por ser españoles, por haber creado uno de los mayores, somos el origen del mestizaje, el mayor mestizaje de culturas y de razas del mundo lo ha conseguido España, ¿no? Y hablamos de héroes y vemos un sistema educativo, como hemos dicho, un sistema educativo dividido en 17 reinos de taifas, un sistema educativo donde un niño de Sevilla estudia cosas totalmente diferentes de un niño de Madrid, y vemos donde hay regiones de España donde directamente no que estudien cosas diferentes, sino directamente estudian el odio al resto de los españoles. Un país serio no puede permitirse que en determinadas regiones de España se esté estudiando el odio al resto de los españoles, porque eso tendrá como consecuencia que perdamos los valores que nos unen, nuestra historia común. Y recuerden que si perdemos todos esos valores que nos unen, todo ese legado, estaremos poniendo en peligro todo lo que trabajaron nuestros antepasados y por lo que todos hemos luchado. Y desgraciadamente la situación en España ya es bastante complicada. Ese legado se puede perder en cuestión de una generación, porque estamos viendo claramente que esto ya va a un ritmo frenético. O sea, los niños en las escuelas
ya no tienen ningún tipo de referencia ni ningún tipo de historia común. En otros lados directamente la historia se ha utilizado como arma arrojadiza y directamente pues bueno, pues vemos ya que la ignorancia de nuestros niños pues roza ya lo absurdo. Pongamos un ejemplo. Se hizo una encuesta en Madrid a niños de secundaria preguntándoles quién era Vasco Núñez de Balboa. La mayoría de ellos respondían que era una calle de metro o una calle o una boca de metro. O vemos, por ejemplo, como el concejal del distrito de Salamanca, ustedes se conocen en Madrid el distrito de Salamanca, recientemente se puso una estatua de Blas de Lezo, que es en la Plaza de Colón. Una persona que supuestamente es pues historiador, y primero no sabía ni quién era Blas de Lezo, ni siquiera que tenía una estatua puesta en el distrito que él gobierna. O vemos cómo llega el Día de la Hispanidad y surgen los mismos becerros de siempre diciendo que España hizo un genocidio en América y que fue una masacre. Lo hemos visto con ese personaje que gobierna en Barcelona, ¿no? O su compañero en Cádiz. Una nación seria no puede dejar que se la injurie. Una nación que verdaderamente tiene los pies sobre el suelo, cuando alguien le injuria de esa forma, porque nos está llamando a todos los españoles genocidas. Señores, nos están insultando. O sea, cuando dicen que España ha hecho un genocidio, nos están insultando a todos nosotros, diciendo que somos la peor raza posible, que somos capaces de lo peor, cuando todo eso es falso. Cuando esta señora hizo esas declaraciones en unos famosos tweets, para eso hay un fiscal general del Estado o una abogacía del Estado que le ponga una querella por injurias y calumnias. Y tendremos que estar constantemente enfrentándonos a esas mentiras constantes que se lanzan sobre nosotros, que desgraciadamente somos también culpables de admitir la leyenda negra, porque aquí la leyenda negra ya una parte de la población la da por buena. Recientemente le estuve enseñando a José Carlos un programa en Madrid que hicimos con la televisión, y cuando a la gente le hablabas del descubrimiento, lo único que decía que fuimos a robar América. No, señores, no fuimos a robar. El legado histórico que hay en América, las ciudades que fueron patrimonio de la humanidad, que siguen siendo patrimonio de la humanidad, son obra de los españoles. Cuando España se fue de América, cuando nuestros países hermanos se emanciparon, España había dejado 23 universidades. ¿Cuántas universidades dejó Portugal? En Brasil, 0. ¿Cuántas universidades ha dejado Holanda, los padres del apartheid, en los territorios que han estado? Ninguna. ¿O cuántas universidades crearon los anglosajones para que estudiaran los indígenas? Ninguna. En España ahora mismo vemos que hay indígenas, en Hispanoamérica hay indígenas, hay mestizos y hay blancos. O sea, la mayor concentración de culturas, esto que muchos llaman multiculturalidad, la hemos creado nosotros. Nosotros tenemos la patente. Ahora vaya usted a Australia y verán lo que los anglosajones hicieron allí con los indígenas. O vaya a Norteamérica y vemos dónde están los indios. O sea, el resultado es lógico. ¿Cómo nos van a acusar nosotros cuando nosotros fuimos los que verdaderamente defendimos a los indios con leyes protectoras, que fueron los principios de los derechos humanos? En definitiva, lo que hemos tratado de decir con el libro, que basta ya de hablar en negativo de nuestro país, que tenemos que estar muy orgullosos, que un imperio no dura 400 años si no es porque existieron grandes personas, y si lógicamente dura 400 años porque estaba compuesto por personas nefastas, pues imaginaros el resto de países qué tipo de personas tendrán que ser.
Si nosotros éramos tan tontos y ellos eran incapaces de quitarnos el imperio, pues lógicamente pues tendrían un nivel muy por debajo de nosotros. Y cuando vemos Invencibles, pues habla de héroes, de esos héroes como el Gran Capitán, ese genio español que cambió para siempre el arte de hacer la guerra, una persona que desgraciadamente pues en España se le confunde con un producto alimenticio. O sea, cuando hablas de Gran Capitán, a una gran parte de la población pues te habla de los quesos, ¿no? Es lamentable. El Gran Capitán es una persona que has estudiado en West Point, que si fuera francés o si fuera norteamericano tendría 200.000 películas, y desgraciadamente pues aquí no lo conoce la mayoría de nuestra gente, no solo ya pues niños, jóvenes en general, ¿no? La memoria del Gran Capitán pues ha sido su aniversario, ha habido asociaciones que han intentado recuperar o hacer homenajes, pero ese homenaje tenía que haber sido un homenaje nacional en las escuelas, en las universidades y en todos los lados, porque lógicamente tenemos que estar muy orgullosos de una persona como el Gran Capitán. Cómo cambió el arte de la guerra en esa batalla de Ceriñola, cuando se enfrentaba a los terribles ejércitos franceses, y él, un estudioso, lógicamente, de lo que era la historia militar, utilizó por primera vez esos arcabuces de forma defensivas, y prácticamente en una hora se comió a todos esos ejércitos que parecían que dominaban Europa, como eran los franceses. Terminó con ellos en una hora. Y era tan bueno el Gran Capitán que incluso, como hacen ahora los futbolistas o los equipos, le querían fichar en el Reino de Francia. Por eso el Gran Capitán es el inicio de todo, porque él es que crea, digamos, la estructura de ese ejército, de esos tercios invencibles que dominaron el mundo durante 150 años ininterrumpidamente. Hablemos de héroes también como Hernán Cortés, el padre de México. Y digo el padre de México porque México hoy no existiría sin Hernán Cortés. Se le acusa también de haber cometido, pues, de hecho en televisión española, con la película de Carlos, la serie de Carlos, vimos como la actriz que hacía de Malinche, pues cuando termina la serie hablan como han rodado así las escenas. Y abiertamente en televisión española, es que hablamos que en Cataluña directamente pues hablan de que a los niños le meten el odio, o la televisión le mete el odio, pero es que en televisión española una señora dijo que la conquista fue una matanza. De hecho, si veis el personaje de Hernán Cortés, le saca como un psicópata, como si fuera un loco, cuando Hernán Cortés es un genio desde el punto de vista militar, de la diplomacia, y aquí que tenemos miembros de la Academia de Diplomacia, pues lo sabrán, cómo llega a un país y es capaz de liberarle, y digo de liberarle, pues de esos tiranos que tenían a prácticamente todos los pueblos de México sometidos en la inmundicia. Porque sí, en México hubo un holocausto, y es verdad, pero esas matanzas las hacían los aztecas, que sacrificaban, que mataban a 250.000 personas al año en ritos religiosos y también para consumir. Entonces, en ese contexto llega Hernán Cortés. ¿Y por qué Hernán Cortés, lógicamente, libera el territorio azteca? Porque se une y forma un ejército hispanoamericano, se une con los chacaltecas, sobre todo con esas regiones que eran sometidas, que se comían a sus jóvenes, que los mataban, que a sus mujeres las tenían como esclavas sexuales, que a los señores mayores y a los niños, como me decías ayer, directamente los exterminaban. Eso se encuentra en Hernán Cortés. Entonces, a mí que me digan que un señor que libera a un pueblo de esa infamia, ¿cómo ahora se le puede echar en cara lo que se está echando en cara?
Por supuesto, si sacamos todo de contexto, pues estaría muy bien. Pero Hernán Cortés, el liberador de México, que se enfrentó en un momento clave en la batalla de Otumba, después de la famosa Noche Triste, cuando los españoles tuvieron que salir de Tenochtitlán, pues prácticamente estaba en una situación límite, rodeado por miles y miles de guerreros aztecas, y prácticamente ya en una situación, pues, las últimas palabras, pues, diciendo, lucharemos hasta el final, porque los españoles lo que no querían es que les cogieran prisioneros, porque o les sacaban el corazón o a saber lo que les hacían. Hernán Cortés, que era un gran estudioso de Alejandro Magno, pues se dio cuenta en esa batalla que solo existía una posibilidad. Él tenía noticias de que si se mataba al cacique azteca, pues si se le capturaba, el resto del ejército huiría en desbandada. Y señores, imagínense a sus caballeros, a 7 o 8 caballeros, rodeados por una marabunta humana. ¿Cómo pudieron superar a todos esos hombres y llegar donde el cacique y capturar ese estandarte? En ese momento, pues todo el ejército azteca se empezó a disolver. Pero ustedes se imaginan esa acción heroica, esa acción de una persona de una inteligencia increíble como fue Hernán Cortés. Y en esos momentos solo su valentía y su inteligencia le llevaron a la victoria. Es que no es para estar orgulloso de que Hernán Cortés fuera español y consiguiera una de las victorias más increíbles del mundo. Es que no han venido los ingleses con la famosa batalla de Trafalgar y hacen unas celebraciones que parece que han descubierto la luna, ¿vale? Y España tiene miles de batallas de las cuales tiene que estar orgulloso, porque ese es el símbolo de los valores, de la determinación, lo que se tenía que estudiar en las universidades cuando se da un curso a un empresario. Hablemos de determinación, hablemos de Hernán Cortés, cómo tenía un proyecto, una idea, y fue determinante, valiente. Ahora que estamos en una situación de crisis, necesitamos muchos empresarios para crear riqueza. Un ejemplo, Hernán Cortés. Esos son los valores que tenemos que meter a nuestros jóvenes. Y no voy a decir jóvenes, como dicen algunos políticos, a nuestros jóvenes, a nuestros chicos. Y lógicamente también a nuestras chicas. Pero eso es lo que pretende hacer cuando éramos invencibles. Lanzar ese mensaje de que en España no todo es malo, todo lo contrario. Somos buenos y somos de los mejores. Y simplemente tenemos que proyectar a nuestra juventud, a nuestra sociedad, esos valores. Y sobre todo esos valores en momentos difíciles para que la gente tenga donde reflejarse. Cuando tenga un problema, cuando esté en el paro, que tenga esos modelos. Y no tengamos esos modelos de la televisión, donde sale una persona por hablar de que ha tenido una relación con un famoso y ya le dan miles y miles de euros. O uno que trabaja de espía supuestamente y también se hace famoso. Eso no son valores, esos son productos que hay que desechar de nuestra sociedad. Hay que enseñar otro tipo de valores, el sacrificio, la solidaridad, la unión entre hermanos, y no constantemente lanzar mensajes de que todos somos diferentes. Yo no sé, yo vengo aquí a Sevilla y no me siento diferente, no tengo ningún problema con la gente. Parece que gestos nacionalistas, pues no sé, parece que tenemos 3 brazos y ellos tienen 2, o que tenemos 5 ojos. No, señores, no podemos dejar a nuestros enemigos, por las armas para que destruyan nuestro país. Porque eso es lo que hemos hecho. A nuestros enemigos le hemos dado la educación para que envenenen a nuestros niños,
Le hemos dado los medios de comunicación para que envenenen a la sociedad. Y ese veneno, desgraciadamente, ya circula por nuestra sociedad. Por eso es el momento de recuperar nuestra historia y sentirnos todos cada vez más identificados en ese sentido común que es España. Y España, pues hablando de leyenda negra y cambiando un poco de tema, pues siempre nos han contado lo que fue el desastre de la Armada Invencible en 1588, donde Felipe II mandó una gran armada a Inglaterra, ¿no? Un hecho mundialmente conocido y que mucha gente lo identifica con el fin del Imperio Español, cosa totalmente falsa. Porque lo que no cuentan es que un año después, el pirata Drake, ese que los ingleses, pues a sus piratas les hacen estatuas, a ese señor que atacaba a poblaciones indefensas, los ingleses le hacen estatuas, y además es que voy a poner un ejemplo de piratería de este señor, ¿no? O sea, este señor, bueno, para los ingleses es un héroe porque capturó, dicen, el mayor tesoro, capturó 2 galeones con el mayor tesoro que jamás había capturado. A 2 galeones que lógicamente no esperaban ser capturados porque no había ningún tipo de ese momento de guerra con los británicos. Pero bueno, este señor dirigía una flota de 150 barcos, 30 barcos más que la Armada Española, que la Gran Armada Española. Y tenía la intención de atacar a Santander, donde estaban los restos de la Armada Invencible, luego atacar Lisboa y que convertir a Portugal en un país satélite de Inglaterra, un país satélite más o menos como Cuba y Venezuela, para que se hagan ustedes una idea. Y luego atacar a las Islas Azores para desde allí atacar a la flota de Indias. El pirata Drake desobedeció una de las órdenes y en vez de atacar Santander se dirigió a La Coruña. Y en La Coruña, pues ¿qué le pasó a este señor? Pues que se enfrentó a los hombres y mujeres de La Coruña y ahí se produce el famoso hecho de Doña María Pita, la heroína Doña María Pita, que cuando estaban ya saltando la muralla los ingleses, pues con una lanza se la clava un alférez inglés y hace que se desmorone el ataque de los ingleses. ¿Y por qué María Pita no tiene una estatua en cada rincón de España? ¿Por qué? ¿Se lo han preguntado? Y sin embargo, el pirata sanguinario Drake tiene estatuas y es conocido mundialmente. Pues eso hay que hacerlo mirar. Pues este pirata, después del desastre de La Coruña, se dirigió a Lisboa, donde sufrió otro gran revés, porque era tan valiente que ni siquiera entró en batalla, porque en el momento que él estaba acostumbrado al saqueo, y en el momento que había una flota de guerra, pues lógicamente se retiraba. De hecho, le acusaron prácticamente de inacción en la batalla de Lisboa. Después del desastre de Lisboa, pues intentó llegar a las Azores, donde de nuevo tuvo un nuevo desastre. Bueno, el desastre de la Armada inglesa, para que ustedes hagan la cuenta, perdieron más del 50% de los barcos y el 75% de la marinería que salió de esa expedición no llegó a puerto. ¿Por qué? La Armada Invencible es mundialmente conocida y la contraarmada inglesa no la conocen ni el 95% de los españoles. O sea, a lo mejor lo conocen un 5% de la población que la hayan estudiado. Y además es muy importante conocer lo que es la contraarmada por una sencilla razón. Porque si no conocemos la contraarmada, pues no vamos a entender por qué el Imperio Español dura 400 años. Porque en los mismos libros de historia de los niños que lo leen, lo que le dicen que el imperio termina con la famosa Armada Invencible. Totalmente falso. De hecho, esa guerra la ganó España y además por goleada. Porque lo que hay que dejar claro que Inglaterra era
una potencia totalmente secundaria. Pues el libro también damos un repaso por hechos heroicos o hechos muy importantes, pues por ejemplo, lo que fueron los tercios españoles, que yo creo que identifican un poco el sentido de aquella época, ¿no? Esas personas, esa gran hermandad militar, no solo porque sus formaciones militares eran muy superiores al resto, sino porque esa gente estaba hecha de una pasta especial. Estaba hecha de esa unión que tenían, de esa solidaridad. Cuando hablan de D'Artagnan, uno del famoso grito de D'Artagnan, teniendo aquí a los tercios españoles, que fue un ejemplo, esos hombres de acero capaces de aguantar las condiciones más difíciles y dejar todo y luchar todo por lo que era el Imperio Español. Y así lo demostraron en hechos, por ejemplo, como el milagro de Empel, o hechos como la batalla de Lepanto, y miles de batallas donde salieron victoriosos. Pero no me quiero dejar de hablar de un héroe muy importante también para conocer o saber lo que fue el Imperio Español, y es Don Blas de Lezo y su famosa batalla en Cartagena de Indias, cuando con 6 navíos se enfrenta a la mayor flota de invasión hasta la época conocida, compuesta por 195 navíos británicos. Solo hasta el desembarco de Normandía no se ha visto una flota tan igual. Y cómo Blas de Lezo, sobre todo, utilizó una estrategia bastante sencilla, que fue conocer muy bien el terreno y esperar que las condiciones atmosféricas, tanto el calor, las lluvias, los mosquitos, al final pudieran dar al traste con la expedición británica. Pero hay un hecho muy importante en esa batalla, que es los 300, los famosos 300 del fuerte de Barajas, de esa fortaleza que estaba en Cartagena, cuando ya los británicos pues habían prácticamente tomado todas esas posesiones. Solo faltaba el puente de San Felipe de Barajas para tomarlo. Y todos ustedes conocerán a los famosos 300 espartanos. Pero nosotros tenemos 300 hombres que vencieron a los británicos y nadie los conoce. Como esos 300 hombres, cuando estaban atacando los británicos el fuerte, se lanzaron con machetes, con bayonetas contra ellos, y cómo huían los ingleses del campo de batalla. Nuestros 300 sí que vencieron, no como los espartanos. Y había que hacer también un homenaje a esos 300 personas anónimas, porque hay que ponerse en circunstancias. Se está atacando un ejército muy superior y lanzarse por la cuesta del fuerte con una bayoneta calada o un machete. Y vieron cómo los británicos huyeron. ¿Por qué? Porque la soberbia británica, esa soberbia que se negó a reconocer en sus libros de historia, bajo pena de muerte, quien escribiera de ese suceso, de que España le había dado una paliza, todavía existe, señores. Y no piensen que ellos están, por ejemplo, en Gibraltar por nada, sino porque es una forma de tratar de humillar a España por las constantes victorias y porque los grandes desastres de los hijos de la Gran Bretaña fueron con los españoles. Grandes desastres como la hecatombe de la Armada Británica en 1625, donde 112 barcos atacaron a Cádiz. Todo el mundo conoce el saqueo de Drake, pero nadie conoce que el desastre de los ingleses en 1625 fue impresionante. Cartagena de Indias, otro desastre de dimensiones estratosféricas. La contraarmada, otro desastre. La batalla de Tolón, o cuando Bernardo de Galvez los barrió del mapa en los Estados Unidos. Bernardo de Galvez, malagueño, desconocido
en toda España, héroe de la independencia de los Estados Unidos, que él, con un ejército hispanoamericano, pues prácticamente barrió del mapa a los británicos con muy pocas bajas, prácticamente consiguió 1200 leguas de terreno, y cómo venció no solo la batalla de Mobile, sino esa batalla de Pensacola, que ya es mítica, ¿no? Esa batalla donde la Armada Española, el almirante que dirigía la Armada Española no quería entrar en la bahía, y Bernardo de Gálvez toma esa acción heroica de cruzar la bahía con su bergantín, el Galveston, y como a partir de esa acción heroica le sigue el resto de la Armada y se vence la famosa batalla de Pensacola. Porque España, en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, ha sido muy maltratada por la publicidad. Porque ¿quién se llevó la publicidad? ¿Quién es conocido en Estados Unidos por ayudar a su independencia? ¿Los franceses? Señores, si es que antes de llegar entrar en España en guerra, tanto George Washington como el señor Lafayette, todas las batallas que habían tenido con los ingleses eran conocidas por continuos desastres. Y Lafayette se va a llevar la fama de héroe de la guerra de la independencia de los Estados Unidos, cuando fue Bernardo de Gálvez y los españoles lo que hicieron posible es que el mayor país, en la actualidad, la mayor potencia mundial, se independizara. ¿Y nosotros vamos a permitir eso? Es que no podemos permitir ya dar un paso atrás, porque como consecuencia de ir permitiendo, de irnos callando, de ir tratando de pasar desapercibidos, pues vivimos la situación actual, que no es algo que había venido del cielo, sino es consecuencia de muchísimos errores. Y así es, ahora ya parece que empiezan a recordar a Bernardo de Gálvez. Le han hecho ciudadano honorario. Bueno, en Estados Unidos sí es recordado. Tiene incluso esta serie de dibujos animados para los niños, pero aquí nadie lo conoce. Y son miles y miles de historias, miles de batallas, donde ponemos claro que España y su historia no es un continuo desastre, sino es una de las historias más importantes del mundo, y que lógicamente no podemos dejar que nuestra historia sea secuestrada. No podemos permitir estar en un país donde nos dicen por ley cómo tiene que ser la historia. Eso solo pasa en Corea del Norte, en Cuba y en España, desgraciadamente. Un país que pretende decir por ley cómo tiene que ser la historia, señores, la historia la tendrán que estudiar los historiadores y los políticos a solucionar problemas que pocos problemas nos solucionan. Y eso es consecuencia de muchas cosas: educación, leyes de historia que tratan la historia de una forma extraña, olvido de nuestra nación. No nos extrañemos que pase lo que pase, porque las estructuras de lo que son nuestra nación, nuestros símbolos. Vamos a un partido, ahora será la final de la Copa del Rey, y veremos lo que pasa, que insultan a nuestros símbolos. O sea, es que la gente tiene que darse cuenta que el himno nacional no es una canción. El himno nacional representa a todos y cada uno de los españoles. Y cuando una persona lo silba o lo insulta, o nos está insultando a todos, porque nos representa a todos. Cuando se quema una bandera, pasa exactamente lo mismo. O cuando se ataca al jefe de Estado, exactamente lo mismo. Cuando dicen, no, libertad de expresión, ¿pero qué libertad de expresión? Yo dirijo un periódico, y cuando yo pongo una noticia que me salga una coma de lo que tengo que decir, señores, me llegan el derecho de rectificación lo primero, y luego demanda por intimidad al honor o por injurias y calumnias.
Yo tengo muchísimo cuidado que todo lo que se publique es adecuado. Y sin embargo, esta gente insulta, calumnia a todos nuestros símbolos y nunca les pasa nada. A lo mejor ya llega la hora de que empecemos a aplicar la ley, a lo mejor ya llega la hora de que nuestros niños estudien una historia común, y a lo mejor ha llegado ya la hora de estar aguantando insultos a todo lo que representa España y a todos los españoles. Muchas gracias.